Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy nos toca segunda de Shmuel capítulo 5. Seguimos con la vida del Melech David. En este caso vamos a ver cómo David va a ser confirmado como rey en las 12 tribus de Israel. Ahorita David solamente está reinando sobre una tribu, que es la tribu de Yahudá, en un lugar que se llama Hebrón. Luego, David va a ir a atacar lo que es Jerusalén. En este caso, Jerusalén está habitada por los jebuseos, los cuales son antiguos fenicios que habitaban allí y se habían apoderado de esa tierra. Él va a ir a liberar esa ciudad para poder reinar en Jerusalén, porque no solamente es algo profético, sino que es la capital de Israel y la del mundo también, ¿verdad? Luego de la toma de la ciudad y cuando los filisteos se dan cuenta de que David es rey sobre las 12 tribus, los filisteos se levantan e intentan destruir a Israel de nuevo por dos ocasiones diferentes y continuas. David los ataca con la ayuda de Yahweh, por supuesto, y son derrotados. En el 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. O sea, todo Israel se reunió en Hebrón y le dijo a David, nosotros somos sus hermanos. Entonces en el 2 continúa diciendo, y aún antes de ahora, cuando Shaul reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, ellos están diciendo que por sí ya lo reconocían a él como rey porque él era el que iba a las batallas y iba con Israel y traía a Israel de vuelta también de dichas guerras y dichas batallas. David toda su vida peleó, más bien descansó un poco ya cuando era muy anciano porque ya no podía seguir yendo a la guerra, pero toda su vida fue una vida de guerra y no debe ser una vida pues fácil, ¿verdad? Ni reinar sobre 12 tribus tan grandes y numerosas como eran en aquel entonces, tampoco debió haber sido fácil, pero bueno, Yahweh siempre estuvo con él. Y ellos también apelan a la profecía de que David iba a ser rey. En el 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahweh. O sea, todos los saquenín, todos los ancianos, saquén, fueron los que llegaron como representantes de las 12 tribus, o sea, las personas más importantes. Eso es un anciano, no necesariamente sea una persona con mucha edad, sino una persona con mucho conocimiento. Eso es un saquén dentro del Tanakh, dentro de la Biblia. Y dice que se reunieron con David para entregarle el trono de todas las 12 tribus. Dice, y ungieron a David por rey sobre Israel. En el 4 era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Recordemos que los números tienen un simbolismo en la Biblia. No es para ponerse a jugar lotería, no es esoterismo, no es cabalá. No, no es cabalá. Tienen un simbolismo, nada más. O sea, simbolizan algo. Yo ya había puesto un video que explicaba qué simbolizaban los números. Aquí tenemos que David dice que tenía 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Qué significa el 3 en la Biblia? Que en este caso es el 30, que es lo mismo, ¿verdad? El 3 significa como algo así como confirmación, como cuando uno le repite una instrucción a una persona 3 veces y le puede decir uno, ya se lo he repetido más de 3 veces, o sea, le estoy confirmando que así es, que le pregunten a usted, ¿usted va a llegar? Y usted lo diga 3 veces, sí, 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 voy a llegar. O sea, le estoy diciendo que sí, que así va a ser, a esa hora llego y ahí voy a estar. Entonces aquí Yahweh a los 30 años de David le está confirmando todo Israel y más adelante el mismo David dice, yo siento que Yahweh me ha confirmado el reino. Entonces dice que a los 30 años le confirmó el reino, dice, y reinó 40 años. ¿Por qué el 40 también? El 40 lo vemos en la Biblia varias veces. El 40 va siendo algo así como un periodo de limpieza, porque Moisés estuvo 40 años en el desierto con Israel y fue un periodo de limpieza por los pecados que habían tenido ellos. Yahshua también estuvo 40 días en el desierto haciendo un ayuno, ¿verdad? No es que Yahshua ocupara limpiarse, pero Yahshua es más bien el que nos limpia a nosotros, ¿verdad? Entonces él estuvo ahí como una lucha contra el cuerpo y contra Satán, que recordamos, bueno, toda esa lectura habría que leerla ya para que esté bien fresca en la mente.
Pero es cuando Hasatán le ofrece el reino de la tierra a Yahshua y Yahshua le dice, se lo niega, le dice que no, porque Hasatán le dice que tiene que arrodillarse enfrente a él y él le da el reino. Entonces Yahshua le dice que no, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, eso es lo que significa el 3 y el 40 en este caso. Entonces en el 5 dice, y en Hebrón reinó sobre Yahudá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Yahudá. Entonces tenemos de nuevo, en Yahudá reinó 7 años, el 7 es descanso. ¿Por qué el 7 simboliza descanso? Porque en 6 días Yahweh creó los cielos y la tierra, y en el séptimo él descansó y lo dedicó como Kadosh, como un día santo para siempre, ¿verdad? Que ese es el Shabbat que hacemos todos nosotros. Entonces, eso es lo que significa el 7. Entonces dice que él reinó en Yahudá 7 años, que significa un descanso, y dice, y 6 meses. El 6 en el Tanakh representa, todo el mundo lo define como número de hombre, y sí puede ser. ¿Por qué? Porque en el sexto día Yahweh creó a la humanidad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y lo definen el 6 como número de hombre. Entonces se puede decir que fue un descanso para los hombres el reinado de David comparado con el de Shaul. Y dice después, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Yahudá. 33 de nuevo, eso es una confirmación, el 3 y el 3 de nuevo, dos veces. Entonces le está confirmando el trono a la tribu de Yahudá, se puede decir, y a la descendencia de David, que es Yahshua, ¿verdad? Entonces puede haber un simbolismo aquí, así es como lo interpreto yo. Esto sí es interpretación, no tiene por qué hacerme caso, es mi pensar, ¿verdad? Muy importante recalcar esas cosas, porque el Tanakh no nos lo dice así específicamente, entonces sí se puede considerar interpretación en este caso. Continuamos en el 6, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella Aretz, en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir a David que no puede entrar acá. ¿Qué era lo que estaban diciendo los jebuseos, estos fenicios? Le estaban diciendo, ustedes son tan pocos o tan poca cosa que David nunca va a entrar aquí, aún si no nos fuéramos a pelear nosotros y les mandáramos a pelear los ciegos y los cojos, ellos van a evitar que ustedes entren, o sea, como diciendo, nosotros somos más numerosos, somos más fuertes que ustedes y ustedes no van a entrar. Entonces en el 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, o sea, tomó la fortaleza de ahí, destruyendo, imagino, los muros y entrando, no se especifica cómo, ¿verdad? Por las puertas, a la fuerza. Dice en el 8, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos de la nefesh de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Entonces esto es una frase que se dice, ciego ni cojo no entrará en la casa, pero esto es un simbolismo bueno, realmente es como un recordatorio de lo que sucedió en esta batalla, que David mató a todos, de por sí tenía que matar a todos, aunque suene horrible, pero así era, ¿verdad? Porque si dejaba a unos poquitos jebuseos vivos, iban a ser el veneno para más tarde destruirlos a ellos desde adentro. Entonces no podía, por desgracia, bueno, porque así Yahweh también lo mandó, que se destruyera todas esas tribus de gente que estaban alrededor de Israel, de los israelitas, para que no contaminaran Israel. Esto más adelante no se hace. O sea, muchos reyes evitan exterminar, qué sé yo, digamos que a los amorreos o alguna de esas tribus que Yahweh mandó a exterminar y los contaminan a ellos y los meten en problemas y los atacan una y otra vez. Entonces David aquí los exterminó por completo. Mató, obviamente, hombres, niños, mujeres y en este caso a los ciegos, a los cojos y a todos los que estaban presentes ahí, los exterminó para que no fueran una molestia en un futuro. Continuamos en el 9, dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta adentro. O sea, David fortaleció lo que es Jerusalén, los muros de Jerusalén y se quedó habitando ahí. David iba adelantado y engrandeciéndose y Yahweh Elohim Sebaot
estaba con el Sebaot de los ejércitos, dice en el 11. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Lo que fue el reinado de David y lo que fue el reinado de Salomón tuvo muy buenas relaciones con los reyes de Tiro de aquel entonces. Tiro es una ciudad que está ubicada aquí, que es, lo que es el Líbano hoy en día. Está ubicada aquí a la izquierda. Esto es la isla de Chipre, se conoce hoy en día. Esta isla, está ubicada a un costado de lo que era Tiro y podemos verlo aquí en el mapa. Vamos a ver. Vean, aquí está la isla en este lugar. Este es Chipre. Pero Tiro no estaba exactamente en la isla, sino que según lo que he ido leyendo o lo que yo entiendo es que esta isla le pertenecía al gobierno de aquel entonces. Esto es Israel, aquí tenemos a Yahudá abajo. Si seguimos subiendo encontramos a Tiro en la parte de arriba, que es todo este territorio que está cerca de Sidón y de Damasco también. La isla de Chipre está más hacia la izquierda. Entonces este embajador de Tiro, el rey de Tiro envió embajadores con madera de cedro, ya que en este lugar, el Líbano, tienen cedro de muy buena calidad. Y más adelante este cedro de muy buena calidad es enviado también para que se construya el primer templo de Israel, que lo construye Salomón. Pero David va almacenando madera y recursos para que Salomón lo construya, y aún así Salomón tiene que almacenar más recursos, traerse más recursos, y le pide a ese rey que le mande madera a través del mar. Entonces dice el 12. Y entendió David que Yahweh le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Esto es lo que yo les estaba diciendo del número 3, que es como una confirmación, como un hecho. David está entendiendo en su corazón de que Yahweh lo está confirmando como rey por amor a Israel, no tan, por amor a David también, por haber sido obediente a Yahweh, pero también por amor a su pueblo Israel. El 13 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Esto es un problema, que tome más mujeres. Entre más mujeres tiene, más problemas se dan entre los hijos. Los hijos empiezan a pelear por el trono. Usualmente, digamos, históricamente hablando, fuera de Israel, hablemos de Roma o de Grecia o de cualquier otro imperio que se le pueda ocurrir, siempre se da el caso de que los hijos de varias mujeres se pelean, ya que ellos no se sienten como hermanos legítimos. Son hermanos de padre, pero no de padre y madre. Entonces se suelen traicionar, se suelen asesinar entre ellos. Esto pasa también con los hijos de David. Se asesinan entre ellos, lo vamos a ver más adelante. No todos, pero sí varios caen en eso. Y también intentan, históricamente hablando y bíblicamente hablando, asesinar a su padre, al rey, en función. Intentan asesinar al rey para quedarse con el trono. Eso es lo que va a hacer Absalón, hijo de David, que ya lo habíamos comentado en videos anteriores. Pero históricamente también se ha podido ver. O sea, el que conoce de historia o ha leído algo de historia sabe que los hijos siempre intentan asesinar a sus padres. Se ve mucho en Mesopotamia esa costumbre, los reyes babilónicos y demás. Bueno, entonces dice en el 14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Shlomo. Este Shlomo, que significa Mishalón, ¿verdad? Este Shlomo es Salomón, el que va a reinar más adelante. Entonces dice, otra cosa, aquí dice Shlomo, dice Salomón, pero no se ha contado todavía la historia de Salomón. O sea, quien registró este asunto, registró los nombres de todos los hijos a golpe, o sea, no de forma cronológica, ¿no? Esto no es un texto que va de forma cronológica, se nos está adelantando quiénes van a ser los hijos de David, pero no se nos está diciendo en qué fecha nacieron ni en qué orden. Más adelante se nos va a contar la historia de Salomón. Este es el mismo Salomón de la historia que vamos a leer muchísimo más adelante, todavía no. Entonces es bueno entender eso. En el 15 dice, y Bar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elifet. Estos nombres que dicen Elí, Elí, se refiere a Elohim. O sea, siempre que aparece un nombre como Elisheba,
digamos, que Elizabeth, Elisheva, tiene referencia a Elohim, a ese título. Por si alguien les dice, no, es que se dice Dios, no se dice Elohim, no, se dice Elohim, vea los nombres bíblicos. Ahí es lo que nos da a nosotros testimonio de que así se dice. Un ejemplo, vamos a ver, yo guardé aquí unas etimologías. Vean el caso de Elisaba, uno de los hijos de David, qué es lo que significa en el hebreo. Bueno, aquí lo ponemos en la etimología y dice Dios escucha, ¿verdad? Pero aquí no vemos el Dio al frente, sino vemos el Elí. Entonces es Elohim escucha, Shama de Shema, de escuchar. Tenemos Elifet, que significa Elí. Elí es de Dios, ¿verdad? Mal llamado Dios, pero es Elohim. Y Felet, se le puede decir, es liberación, ¿verdad? Es como un diminutivo de la palabra liberación en hebreo. Entonces, Elifet significa Elohim me libra o nos libra. Y así con todos los nombres en el que aparezca la palabra Elí. En el 17, oyendo los filistín que David había sido ungido por rey en Israel, subieron todos los filistín para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. O sea, los filistín empezaron a meterse en lo que es territorio de Israel, especialmente Yahudá. Y David se replegó a la fortaleza, imagino que con varios soldados y demás. En el 18 dice, y vinieron los filistín y se extendieron por el valle de Refaim. O sea, los filistín se pusieron en posición de batalla en Refaim. Entonces dice el 19, entonces consultó David a Yahweh, diciendo, iré contra los filistín, los entregarás en mi mano. Algo muy bien hecho por David siempre. David siempre que va a una batalla le pregunta a Yahweh, Yahweh, ¿debería ir a esta batalla? ¿Los va a entregar en mi mano? ¿Me va a dar la victoria? La ventaja, lo que hemos hablado ya antes, de que Yahweh sí les contestaba a ellos sí les contestaba porque de nuevo tenían el arca, tenían el Cohen Agadol, tenían el efod, tenían el Urim y el Tumín, y la gente dice, bueno, nosotros tenemos a Yahshua, pero francamente, digamos, sí, es verdad, por supuesto lo tenemos, que es más grande y más valioso que todo eso. Pero francamente yo no conozco un profeta. Hasta la fecha no conozco a alguien que de verdad sea profeta. Que digan ser, muy diferente. Que sean farsantes, montones. Ahí hasta para tirar para arriba. Pero un profeta real yo no conozco, ¿verdad? Y por supuesto yo no soy profeta. Entonces continuamos, dice, y Yahweh respondió a David, ¿verdad? Como Yahweh sí le responde a David. Dice, ve, porque ciertamente entregaré a los filistín en tu mano. En el 20 dice, y vino David a Baal Perasim. Baal significa señor y Perasim significa quebranto. Señor de quebranto le puso David a ese lugar en específico, debido a todo lo acontecido ahí, que hubo un gran quebranto. Entonces dice, Yahweh a mis enemigos delante de mí. O sea que Yahweh quebrantó a sus enemigos delante de él. Por eso fue que le puso así. Dice como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. En el 21, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quebraron. Por eso también quebranto. ¿Por qué? Porque ellos agarraron los ídolos de los filisteos, que habían llegado con sus ídolos para que sus ídolos los protegieran, y al dejarlos ahí y ellos salir huyendo, ellos aprovecharon y destruyeron dichos ídolos que no valen nada, son estatuas sin ningún poder, no tienen poder para hacer algo bueno ni para hacer algo malo. Así también le va a pasar a toda la humanidad. Igual lo que le pasó a los filisteos les va a pasar a ellos. Ellos van a llevar a sus ídolos al juicio final, de una forma simbólica, por supuesto, y sus ídolos no los van a poder salvar. No los salvan hoy, no los van a salvar en el día de mañana. Por eso, el que tiene todavía una estatua en su casa, la Virgencita María, un Jesucristo ahí en una cruz, rómpala primero y después bótela, ya que esto es un pecado muy grande a los ojos de Yahweh. A los ojos de los hombres es una estatua y a nadie le interesa, y usted las puede poner en el centro de la plaza de su ciudad o donde usted quiera y a nadie le interesa. Es más, si usted rompe una estatua de esas, cuidado, no lo meten a la cárcel por dañar propiedad ajena.
pero haya cada quien que tenga una en su casa, ¿verdad? Porque ese es su reino, ese es el lugar que Yahweh le ha dado para que usted habite, y usted lo está profanando metiendo estatuas de Buda, de Krishna, de santos, de etcétera. Bote todo eso y rómpalo. En el 22 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Aquí va a haber otra matanza más contra los filisteos. Conforme pasa el tiempo y las batallas que tienen, ellos se van a ir extinguiendo hasta que desaparecen por completo, y ese territorio de ellos pasa a ser de Israel hasta que ellos desaparecen al 100%. Los filisteos ya no existen. Los palestinos, que dicen ser antiguos filisteos, nada que ver. Ellos no son filisteos, ellos son árabes, ¿verdad? Con cultura árabe, comen árabe, visten árabe, tienen religión árabe. Ellos no son filisteos. Entonces eso es importante entenderlo. En el 23 dice: y consultando David a Yahweh, le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrán ellos enfrente de las balsameras. O sea, David le está preguntando: ¿qué hago? ¿Voy a pelear contra ellos? Y Yahweh le dice: no, rodéelos para que ellos vengan, y cuando lleguen enfrente de las balsameras, entonces usted los va a atacar. Y cuando oigas ruido como el de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Yahweh se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Ok, entonces ahí termina el texto. Y con eso me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. נצחק עד השנייה האחרונה, כל עוד יש איפור, העיניים זורחות, הפנים מהירות, והלב לא ברור, וזה זז בתוכי כבר שנים. הרצון להתעמק, לדעת, לדפדף את הכריכה היפה שמעט, להסיר את הקליפה, להיכנס בין השורות לרגע, לתפוס את כל מה שחולף לידי כל הזמן. איך פתאום זה כובש את כולי ברגע, אוחז בי מטה ועוזר. אז שוב אני ישנה וליבי ער, שוב אני ישנה וליבי ער. נצחק עד השנייה האחרונה, כל עוד יש איפור, העיניים זוכות, הפנים מהירות, והלב, רק הלב לא ברור, וזה זז בתוכי כבר שנים. הרצון להתעמק, לדעת, לדפדף את הכריכה היפה שמעט, להסיר את הקליפה, להיכנס בין השורות לרגע, לתפוס את כל מה שחולף לידי כל הזמן. איך פתאום זה כובש את כולי ברגע, אוחז בי מטה ועוזר. אז שוב אני ישנה וליבי ער, שוב אני ישנה וליבי ער. להיכנס בין השורות לרגע, לתפוס את כל מה שחולף לידי כל הזמן. איך פתאום